el golpe, ya estaba después en el piso, se levantó y las vio a Milagro que estaba abajo de la moto. Hoy estamos contando que él está detenido. Y si no, estábamos acá a la vuelta todos velándolo a él. ¡Te los mato! ¡Te los mato! ¡Pero te los mato, los mato! ¡La concha de tu madre, de barrio mío! ¡Madre de barrio mío! ¡Madre de barrio mío! ¿Qué tal? Buenas noches. Lunes, 23 horas, La Rosca, como siempre, o por lo menos como desde marzo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Daniel hoy no nos acompaña. Él está terminando un proceso de cuarentena por un contacto estrecho. Está todo bien. Seguramente va a estar con nosotros el lunes que viene. Lo esperamos el lunes que viene. Veíamos recién el video. Bueno, la seguridad un tema, la inseguridad un tema permanente, con pandemia, sin pandemia. Evidentemente, después del primer tramo de la pandemia del año pasado, se ha recrudecido, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy. Hoy también asumió el nuevo ministro de Justicia. Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia, efectivamente. El que primero sonaba, dejó de ser el sábado, ahí nos va a contar Jazmín después lo que pasó en la sesión, y ahora es el nuevo ministro desde esta tarde. Así es. Y para cada tema tenemos un invitado. Está la diputada Carolina Píparo. Vamos a hablar de ella, con ella, sobre el tema de inseguridad y sobre el tema judicial, con el nuevo horizonte que se abrió, y si es que se abrió un nuevo horizonte, veremos. Veremos. Está con nosotros el fiscal Campagnoli. Gracias a los dos por estar esta noche. Y también vamos a hablar nosotros de otra cuestión que por supuesto viene ocupando desde marzo del año pasado toda la atención pública, es la pandemia. Volvemos a tener un rebrote o una segunda ola, o vaya a saber cómo se llama, ya veremos más adelante en la medida que evolucione esto. Director, la placa de hoy, por favor, para que veamos... Altos los casos diarios, efectivamente, ¿no? La semana anterior y el fin de esta semana, los casos habían aumentado un 17%. Exacto, y el dato de ayer, que era 7.000 y pico, lo llamativo es que duplicaba lo de una semana atrás. Exactamente. Que es el fin de semana, pero bueno, vos decías 14.014 y los fallecidos 163 en con un total de 55.600. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de lo que está pasando dentro del gobierno acerca de cómo afrontar la segunda ola. Hay problemas, claramente hay problemas de comunicación, porque se siguen conociendo situaciones irregulares respecto de las vacunas, amén de que las vacunas llegan en dosis muy, muy pequeñas para las necesidades que tiene la sociedad. Hay mucho problema del control dentro del gobierno, se lo vamos a contar, y tenemos también la buena noticia que pasó inadvertida casi, ¿no? ¿Cuál? Fue el sábado, ¿no es cierto, Jazmín? Sí, claro. Yo les voy a contar que se aprobó en diputados, tiene media sanción la ley que modifica el impuesto a las ganancias, nada más y nada menos. Ahora pasa al Senado, pero además les voy a contar dos investigaciones que surgieron a raíz de lo que fue una sesión recaliente. Investigaciones. Claro, dos investigaciones. ¿Cómo vino Bulorini, Efectivamente. Vamos con la diputada. Diputada, gracias por estar, ¿cómo le va? Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de empezar a charlar un segundito, ¿podemos ver, director, estos números que teníamos sobre situación de detenidos en tiempo de pandemia y situación de pandemia dentro de las cárceles? El Servicio Penitenciario Federal, ahí tenemos, hubo 564 contagiados, 17 muertos y 320 liberados en el Servicio Penitenciario Federal. Veamos la otra, director. Ese es el Servicio Penitenciario Bonaerense. Este es el Servicio Penitenciario Bonaerense, 564 contagiados, 12 muertos y 1.490 liberados. La cifra de los liberados
es una cifra que ha estado en discusión. Ujú. En este programa Claro. estuvo no hace mucho el ministro Berni y habló de 5.000 liberados. Exactamente. Que él llama la atención porque dentro de las voces del oficialismo es el que está en contra y él criticó fuertemente esta historia de liberar detenidos durante la época del COVID. Efectivamente. Diputada, ¿usted qué impresión tiene respecto de los liberados? Efectivamente, si se conoce el número, si se sabe, tuvimos un caso que lo vamos a ver después, de un caso de un reincidente que fue detenido hoy. ¿Qué sabe usted del tema de los liberados en pandemia? Nosotros ¿Liberados como- o mandados a arresto domiciliario? Nosotros, como diputados de la provincia, hemos pedido infinidad de informes en cuanto a esta situación y nunca hubo un número claro. En principio se habló de 3.800, ahora se habla de esta cifra. El ministro, como ustedes decían, habla de 5.000 y habla de que también él pudo evitar, como ministro, 10.000. Yo creo que no tiene que ver exactamente con el COVID. El COVID fue una excusa. Cuando el gobernador se presentó por primera vez en la legislatura, en el inicio de su mandato, él habló aproximadamente 1 hora, era uno de los temas que más le preocupaba. En diciembre no estábamos hablando de COVID, la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires, que sí es preocupante, pero no para abordarla de esta manera, para liberar de esta manera, para incitar las liberaciones. Yo creo que tiene que ver con una cuestión del ADN del kirchnerismo. El kirchnerismo siempre ha dado un guiño a la delincuencia, a avalarla, a justificarla, a no querer y no creer en las penas. Recordemos, yo recordaba en el año 2013, no sé si se acuerdan, el kirchnerismo propuso un código penal que directamente eliminaba la reincidencia, la peligrosidad, que son factores Como factores fundamentales a la hora de liberar. Y no sé si se acuerdan que el presidente hoy de la Cámara de Diputados fue quien juntó firmas para ir en contra de ese... Sergio Massa. Exactamente, de ese código penal. Entonces digo, hoy hay un montón de personas, dicen quién manda, quién no manda. Yo creo que hay un montón de intereses personalísimos de cada uno que no tienen que ver con el interés general de la sociedad. La sociedad no está de acuerdo con este tipo de liberaciones. Pero ahora aparece un nombre desde la justicia, me parece el nombre de Biolini, que es el hombre que supuestamente da doctrina y abre esa llave. ¿Quién es Biolini para la gente que nos está mirando y que por ahí no sigue la información tan fina como nosotros? Biolini es un juez de casación y es el que al principio falla diciendo, bueno, por la situación de COVID pretende una liberación masiva. En su fallo se hace esta liberación masiva y la Corte rápidamente, y yo creo que acá pesó mucho la sociedad, ¿no? Ese gran cacerolazo, las encuestas que decían que un 88% de la población no estaba de acuerdo. La Corte falla rápidamente y dice, estas decisiones tienen que volver a los jueces naturales, porque los jueces naturales son los jueces de ejecución, los que controlan la pena, los que dicen sí o no. Así todo, sigue habiendo más instancias, porque Ochoa, el asesino de María Rosa, tuvo una instancia más, porque el juez de ejecución dijo que no. Entonces los jueces salen en un comunicado que yo leía, que prácticamente ellos siempre se defienden diciendo lo mismo, ¿no? Que no pueden no pueden hacer futurología. Y ellos tienen herramientas muy concretas. Y hay un psicólogo, bueno, que ahora no me sale el apellido, que dice, está bien, no podemos hacer futurología, pero lo que hicimos en el pasado puede ser un indicador bastante importante. Pero bueno, acá tenemos a todo un frente que habla más allá de los shows que haga el ministro de Seguridad de la provincia, que habla de la no estigmatización, de la justificación, y no habla de temas básicos como realmente la criminología, la victimología, ¿no? Porque, fijémonos, Ochoa siempre elegía a las mismas víctimas, y en general, en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde trabajo, las víctimas en general son adolescentes, niños, mujeres, las víctimas más vulnerables, y el delito no siempre puede ser justificado por la falta de oportunidades. Yo recuerdo cuando debatimos en un programa que fue muy visto, que era el Polaquito, no sé si se acuerdan, un menor que delinquía, Sí. y él dijo una frase, dijo, delinquir es plata fácil, de eso también tenemos que hablar. Digo, en las cárceles yo también estoy de acuerdo que tiene que haber más cárceles, que todos los años hay, como ellos decían, bueno, en otros años también hubo liberaciones, sí, siempre se dan liberaciones. Lo que tenemos que discutir es en qué condiciones, porque tenemos un patronato de liberados que hoy nos está diciendo hay 168 personas que no sabemos ni siquiera dónde están.
Yo sí considero que hay gente que está en condiciones de salir de la cárcel, justamente creo que están tomando malas decisiones. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del jefe de la banda del asesino de mi hijo. O sea, cuando él pide domiciliaria, no podía caminar, no podía usar sus manos, no podía hablar. ¿Qué peligro implicaba él para la sociedad? Realmente hasta yo estuve de acuerdo, creo que cuando uno defiende derechos humanos, defiende los de todos, incluso los de los asesinos de su hijo. Usted mencionó el tema de... Y hay muchos casos así. Usted mencionó recién el tema de Ochoa, que es uno de los excarcelados durante la pandemia, que hoy fue detenido. Veamos un segundito para ilustrar exactamente qué fue lo que hizo este hombre que terminó matando a una psicóloga. Ahí está, ese es el momento. Decían, diputada, dicen los entendidos que es un hombre que operaba en una zona bastante recurrente, ¿no? Exactamente, y había otro video con el mismo, cometiendo exactamente el mismo delito, solo contra mujeres solas. Digo, ¿quién estaba buscando a Ochoa? Y la justicia sale automáticamente a defenderse y el ministro sale automáticamente a pelearse con la ministra y a hacer shows. Yo lo que me pregunto, que no en mi nombre, digo en nombre de todos los bonaerenses, en septiembre del 2020, durante el contexto de la huelga policial que se hizo, el presidente, a quien considero un oportunista, quitó 13.000 millones a la capital. Y en el imaginario de todos quedó que esos 13.000 millones iban a ser para la seguridad de los bonaerenses. Yo me pregunto... Bueno, eso dijeron. Él dijo un fondo de financiamiento. Sí. Obviamente quedó para la seguridad de los bonaerenses. Bueno, ¿eso dónde está? Porque eso lo tenían que rendir en febrero. No tenemos patrulleros, tenemos un ministro que no se contacta, que no trabaja. Él se queja de la ministra, que yo puedo estar en desacuerdo con muchas cosas con la ministra, pero él no trabaja con los secretarios de seguridad. En nuestra ciudad de La Plata tenían que venir 400 millones para reforzar. Esos 400 millones no están. Los móviles hoy veíamos que presentaban los mismos en Morón y en La Matanza. Entonces digo, ¿dónde está toda esa plata que le quitaron a la capital para nuestra seguridad, para la seguridad de los bonaerenses? En la seguridad no está. No hay una política criminal clara ni desde Nación ni desde provincia, y es necesario no solamente dar otros mensajes, sino presentar a la sociedad otra manera de resolver los conflictos. Fijémonos que el ministro los resuelve de manera violenta. Este caso generó una movilización muy fuerte y muy llamativa, ¿no? Porque pasó en La Matanza, algo raro de ver, pasó en Ramos Mejía este hecho, pero hubo una movilización multitudinaria en La Matanza. Usted ve, diputada, que esto que antes era impensado, pues no son los banderazos en el Obelisco nada más, sino ir en el propio corazón de La Matanza hay una movilización. ¿Le parece que la gente ya está incluso diciendo, bueno, estoy harta de lo que pasa en mi barrio, salgo y no me importa lo que suceda después? Yo creo que la gente lo que necesita es ser escuchada. Creo que no se siente escuchada en sus reclamos, no se siente de ninguna manera que alguien le esté contando la verdad, porque más allá de estos liberados no son ni 2.000 ni 4.000 las personas que hay delinquiendo, son muchísimos más. Entonces yo creo que lo que merecemos todos, ¿no? Es la verdad. La verdad en la inseguridad. Bueno, ¿cuántos policías tenemos? ¿Qué hicimos con estos fondos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la política criminal de la provincia de Buenos Aires y del país? Así con todos los temas, ¿no? Porque en diciembre también, digo, hoy íbamos a tener 15 millones de personas inmunizadas y no tenemos ni 5 millones de dosis de vacuna. Entonces digo que la comunicación tiene que ser clara, que la gente lo pueda entender. Yo lo que vi en La Matanza, porque acompañé la marcha justamente, es que la gente entiende que está a la deriva, que hay un ministro que se pelea con la ministra, pero que no hay un plan, que faltan los móviles, que falta la nafta, que falta la policía, que se siente sola, desamparada, que no sabe si vuelve a su casa. Entonces yo digo que hay que ir a la calle, que hay que estar, que hay que escuchar, que hay que ser autocrítico. No puede ser todo culpa de un gobierno que estuvo 4 años, avanzó mucho. Por lo menos en política criminal, digo, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal derrumbó 130 búnkers. Yo no sé cuántos están derribando hoy, cuántos se está investigando en ese sentido. Bajó el homicidio un 30% en la provincia de Buenos Aires. ¿Van a ser números? No van a ser números, porque el fuerte del kirchnerismo nunca fueron los números. Necesitamos los números, necesitamos que sea real. Necesitamos que tomen las
Cosas básicas voy a contar. Necesitamos que la comisaría tome las denuncias. Hay muchas comisarías que no están tomando la denuncia y esto no habla mal de la policía, sino de que no hay un plan claro, que no hay una dirección clara, y no digo solamente en delitos comunes, digo en género, o sea, toda la policía está como también desorientada, desamparada por un gobierno que tampoco la respalda. Dígame, usted mencionó hace un ratito que hay 168 detenidos que no se saben dónde están. Sí, justamente salieron del Patronato de Liberados a dar esta información, que no saben dónde están. Yo entiendo que el ministro de Justicia de la provincia tiene una dirección clara, que es construir más cárceles, y que el patronato lo tenemos que repensar entre todos. El patronato viene fallando hace mucho tiempo, no podemos decir que sea de ayer o de antes de ayer. O sea, tenemos que tener un órgano de control real. Las tobilleras son un recurso caro, pero para mí es una inversión que vale la pena. O sea, tenemos que invertir más en monitoreo, más en tobilleras y un patronato... Hay lugares de la provincia donde las tobilleras no tienen registro. Exactamente. No hay manera de dónde ubicarlas. Pero digo, a veces es una cuestión de redes. Claro. O sea, no es una cuestión tan costosa como si es costosa una plaza penitenciaria. Es costosísimo hacer. En el gobierno de María Eugenia se avanzó en 3.000 plazas y ahora se pretende seguir avanzando. Pero digo, todas estas personas que estarían en condiciones de cumplir una domiciliaria deben estar controladas, porque una domiciliaria es justamente eso. Ochoa, ¿quién lo estaba controlando? ¿Cuántos delitos? Uno más que vimos filmados, pero ¿quién estaba bajo el control? Entonces se echan la culpa unos a otros y no llegamos a un acuerdo al que podríamos llegar. El patronato no funciona y no funciona hace muchos años. Entonces digo, necesitamos un órgano más comprometido en el control real. No puede ser un llamado o un mensaje de WhatsApp, si estás en tu casa, no estoy en mi casa. Ese es el control que hay hoy. Porque también digo, está esta cuestión de defendemos, de bancamos al delincuente, de lo justificamos, pero tampoco pisamos ahí, tampoco nos comprometemos en ese lugar de sí reincorporarlo realmente. O sea, es una cuestión, es como Violini en casación, o sea, ¿cuántas cárceles fue Violini? ¿Cuántas víctimas vio Violini? Es una cuestión casi ideológica, de leo un libro y me parece que es tal cosa. Yo creo que hay poco contacto con la realidad en general en este gobierno. Diputada, le voy a hacer una pregunta que es personal. Digo, usted tiene un problema por un episodio donde su marido está detenido desde enero. Desde el 8 de enero. ¿Cómo está esa causa? ¿Cómo está esa situación? ¿Qué se puede esperar para los próximos días? Mi marido está detenido exactamente. Desde lo personal, obviamente, es un momento difícil, pero nosotros hemos pasado situaciones peores, como todos saben. En los próximos días la jueza de garantía se va a expedir en cuanto a la prisión o no domiciliaria. Puede ser que el proceso continúe hasta casación y aún más. Sabemos que los tiempos son largos. Siento obviamente que todas las pericias han sido favorables y que pareciera que nunca alcanza. Y sentí también un enorme manoseo político de este caso, porque todo esto de que hablo, ¿no?, del garantismo, del abolicionismo, bueno, en este caso no había presunción de inocencia, no había nada. Había una persona encargada, como Tolosa Paz, ¿no?, encargada del hambre de todo el país, que veíamos las imágenes de Formosa, la gente desesperada por un bolsón con 5 alimentos, y ella dedicó todo el verano a hablar y a pedir mi renuncia, el ministro de Seguridad lo mismo. Y acá debo decir que no todo es lo mismo, que hay personas del mismo espacio que trabajan en la provincia que estuvieron a disposición, como el ministro de Justicia Julio Alac, como la diputada Florencia Saintut, con la que no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero sí creo que la política no es todo igual y creo que personas como Bernie y como Tolosa Paz degradan nuestra función. Diputada, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes. Muy amable. Hoy, decíamos antes, asumió Martín Soria. Exactamente, a las 17 horas, Martín Soria, después de un montón de días, porque la verdad que fueron como 2 semanas de que no hubo ministro ni ministra de Justicia. Efectivamente, llamó la atención, una cosa que me llamó la atención es que el presidente dijo que Marcela Lozardo había hecho todo lo que él le había indicado. Entonces yo te pregunto, si una ministra, en este caso, hizo todo lo que el presidente le indicó, ¿por qué la sacó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se agobió? En la pregunta, hay que ver si estaba tan agobiada, yo no sé. Lo que sí sé es que el ministro de Justicia me parece que como prioridad tiene en carpeta el tema de la ley de la procuración, que tiene media sanción del Senado,
y que le quería preguntar a Jazmín. ¿Está Jazmín? Está acá, pero no sé. Ahí está Jazmín, sí está Jazmín. ¿Cómo está el tema de la procuración en diputados? Rapidito. Está muy complicado, es junto con la reforma judicial el tema que no se logra destrabar y que tiene la misión justamente Soria, porque ¿a quién le echaban la culpa de que no negociaba lo suficiente para lograr que se apruebe? A su antecesora, Marcela Lozardo, así que es la misión que tiene Soria ahora. Casi misión imposible. Gracias, Jazmín. Fiscal Campagnoli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas Gracias por estar, ¿eh? Gracias por invitarme. A ver, hay nuevo ministro. ¿Le abre alguna expectativa? ¿Tiene algo para esperar? A ver, si con la anterior ministra, la ministra Lozardo, se supone que es más moderada, y sin embargo obligaron a jueces y fiscales a jubilarse con un cambio de la ley jubilatoria, quisieron mover a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, empezaron un proyecto faraónico, costoso, de reforma judicial, se liberaron un montón de presos a instancias, muchas no olvidemos, el secretario de Derechos Humanos, que pedía la libertad de Delía, de Tragala. Jaime, exacto. La verdad que y ahora viene otro que tiene que tener una actitud distinta, realmente me parece que tenemos un panorama bastante oscuro. Ahora, este ministro ya incorporó en las primeras declaraciones que hizo la palabra lawfare. ¿Qué le parece a usted? ¿Existe el lawfare en la Argentina? A mí me parece que se le quiere dar una connotación de doctrina a lo que no es otra cosa que una teoría conspirativa para la impunidad. El lawfare es cuando todas las pruebas ya son irrefutables, cuando todas las instancias judiciales han determinado que tal o cual persona está procesada y va a llegar a una condena, o la condenan y confirman la condena, como en el caso reciente de Vudú o el de Milagro Sala, bueno, cuando ya no hay nada más que hacer procesalmente, bueno, entonces ahí echamos mano a la teoría del lawfare y lo repetimos hasta el cansancio, como si fuese posible que una veintena de jueces y fiscales, que son los que intervenimos a lo largo de todo un proceso, nos pusiésemos de acuerdo en la nocturnidad para perjudicar a un inocente. La realidad es que la mayoría de los jueces y los fiscales que intervenimos en un proceso a lo largo de todo un proceso de años, capaz que ni nos conocemos la cara, capaz que ni nos conocemos el apellido, cada uno hace su función, la firma, fundamenta. Lo que no dice la teoría del lawfare es si los fallos que dictan estos jueces, los dictámenes que hacemos algunos fiscales, ¿están bien o están mal? ¿Estamos citando mal la prueba? ¿Esa prueba es una derivación razonada y aplicamos el derecho vigente? Eso no se discute. ¿Por qué? Porque hasta el cansancio repetimos esta teoría conspirativa del lawfare porque no tenemos otra cosa que hacer. Cuando ya el imputado, el procesado, tiene tanta prueba en su contra y no tiene cómo rebatirla, bueno, echa mano a esta teoría, que es solo una teoría conspirativa. La verdad que es, desde mi punto de vista, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, pretender que, no sé, como digo, 2 decenas de magistrados se ponen de acuerdo para perjudicar a un inocente. Bueno, de todos modos, digo, tampoco es un fenómeno que ocurra en la Argentina. En general, en América Latina, esa teoría, sobre todo en algunos países con raíces o pretensiones progresistas, ha avanzado bastante. Digo, se intentó presentar como lawfare, por ejemplo, el caso de Lula. Correcto. Bueno, pero el caso Lula esconde también la teoría esta misma, porque es un cambio de jurisdicción, si el juez era competente o no era competente. Lo que nunca se discute es el departamento lo tuvo o no lo tuvo, se lo dieron como un soborno, lo compró él. Vayamos a nuestro país. Los hoteles, había pasajeros, no había pasajeros, los bolsos de López no existieron, era una afirmación había papas fritas en los bolsos, había dólares en la rosadita, estaban contando billetes o estaban jugando al estanciero. O sea, la verdad que uno espera, sobre todo de las más altas magistraturas de nuestro Poder Ejecutivo,
que den alguna explicación de lo que se las acusa. Sin embargo, no, todo es una teoría conspirativa. Y realmente creo que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, porque todo lo que yo hago, todo lo que hace cualquier juez o cualquier camarista, lo tiene que fundamentar en un expediente judicial que se escribe, que se firma, que lo puede ver cualquiera, que lo puede analizar cualquiera. Entonces, echar mano a esta teoría es porque no hay ya más posibilidades de defensa frente a lo abrumadora de la prueba existente. Ahora, hay un cargo importante que es el del procurador, ¿no es cierto? Sí. En este momento lo ocupa el doctor Casal interinamente, que el kirchnerismo lo quiere sacar, y hay un candidato, que es el doctor Rafecas, actual juez federal, que el presidente propuso hace más de un año, pero como ya nos contaba Jazmín la semana pasada, sigue durmiendo el sueño de los justos porque no avanza. ¿Cómo se trabaja desde una fiscalía cuando el cargo del procurador está tan meneado y está tan discutido por la política? Bueno, a ver, el trabajo desde una fiscalía de primera instancia como es la mía no tiene mayor cambio, esté el procurador que esté, porque nosotros los fiscales de instrucción sabemos lo que tenemos que hacer y nosotros somos la primer línea en el combate con el delito. Entonces, es como que mucha esa parte no interesa al poder político. A mí me llama la atención que una de las primeras declaraciones que yo escuché del actual ministro fue que el doctor Casal estaba atornillado en el sillón de procurador, que realmente es un desconocimiento supino de lo que es la ley del Ministerio Público actual, la ley vigente. El procurador Casal es el procurador ante la Corte más antiguo de todos los procuradores y la ley vigente dice que ante la vacante del procurador general la ocupa el procurador más antiguo. Y ahí está el doctor Casal. Ahora, el gobierno no puede conseguir los 2/3 para nombrar un procurador como el doctor Rafecas. Un paréntesis, el propio doctor Rafecas habló muy bien del procurador Casal. Bueno, y ahí entramos en esta suma de contradicciones en las cuales nos tiene acostumbrado el poder político actualmente, ¿no? Como no pueden juntar los 2/3 que quieren cambiar la ley, buscar una manera más fácil, presionarlo al procurador Casal, presionar a todos los fiscales para que nos vayamos. Bueno, acá estamos, los fiscales, los procuradores, somos gente que estamos un poco acostumbradas a resistir ciertos embates, pero bueno, la verdad que se viene un tiempo que da la sensación que todos estos embates se van a recrudecer. Usted mencionó una declaración del ministro Soria, yo le recuerdo otras dos. El ministro dijo que a la expresidenta quería ser liberada de culpa y cargo. Y dijo además que le iba a pedir explicaciones a la Corte Suprema. ¿No es mucho? Es mucho, es muchísimo. Es realmente, da más risa que ganas de discutir el tema, porque realmente la agenda que parece que va a fijar el nuevo ministro, la agenda que viene fijando el actual gobierno en materia de justicia, da la sensación que solamente le interesa a ellos y a la gran cantidad de funcionarios del kirchnerismo que están procesados a la espera de juicio oral o con trámites en la casación o con trámites en la Corte, porque realmente ellos quieren cambiar al procurador que interviene en la Corte, quieren cambiar la Corte y la casación, que es donde son como, para decirlo figurativamente, ¿no? La casación y la Corte son como las dos últimas salidas antes de tener que ir al peaje de la cárcel de Devoto, porque realmente ahí es donde están apuntando los cañones. A mí me da mucha tristeza como ciudadano, me da mucha preocupación como funcionario, que en la agenda del gobierno no estén cosas como las que acabamos de escuchar, que hablaron con la diputada Píparo. Sí. O sea, el gran problema de inseguridad que hay, que es un tema que muchos dicen, la justicia, la inseguridad no es responsabilidad de la justicia. Yo pienso lo contrario, creo que... También es responsabilidad. Yo creo que también es responsabilidad de la justicia, porque tenemos un sistema que hace agua por muchos lugares, que hace agua en la eficacia en las investigaciones, y que cuando una investigación, como en el caso de un motochorro, llega a buen puerto, que llega a una condena, y bueno, realmente también es otro insulto para la ciudadanía pensar que porque una persona que habitualmente se sube a una moto, elige una víctima, normalmente una mujer, y que posiblemente actúe con cómplices y con otras personas que le dan una logística para hacer el arrebato que vaya a hacer, o robar la cartera que va a robar, o el celular que pretende sustraer, pensar que esa persona, porque hizo un curso de yoga, va a volver a su casa y va a empezar a trabajar en un taller, es cuanto menos ingenuo. Realmente a veces uno, desde esta primera línea en la que yo trabajo, que tratamos de desarticular estas bandas de motochorros que vemos que han
avanzado y que cuesta bastante llegar a una identificación y llegar después a una indagatoria, una detención, un procesamiento, nos da la sensación que cuando llegan a otras instancias más superiores se lo toma como si fuese un ladrón de gallina, como si todos fuesen ladrones de gallina. Y no son todos ladrones de gallina. O sea, estos casos que vemos que murió la psicóloga Daglio, sí. que anteriormente se probó que había atacado a otra mujer y ya estaba condenado por asaltar mujeres, que son los casos en los cuales fue atrapado, ¿no? Cuando vemos que posiblemente hace de la delincuencia su labor habitual, regalarle a una persona que lo condenaron a 8 años, varios años antes de que tenga que salir en libertad, darle una prisión domiciliaria, darle una libertad ambulatoria, realmente es algo muy preocupante. ¿Y qué es lo que debería ocuparse hoy el ministro de Justicia? A ver cómo hacemos para armonizar esta cuestión entre una eficacia en la investigación penal y que al que lo condenen y que cumpla lo que tiene que cumplir, ¿no? Y que las cárceles cumplan su labor y que el patronato de liberados cumpla su labor. Esa sería una agenda interesante, que es lo que la ciudadanía hoy está pidiendo. No qué pasa con la casación, qué pasa con la corte, si ponemos en vez de 12 jueces en Comodoro Pi 94, esas cosas no le interesan al ciudadano común. Hay una teoría zafaroniana en toda esta historia, ponemos el caso del juez Violini, hay una lógica de pensamiento que varios tienen y que por eso sucede esta cuestión de las liberaciones de los presos. No sé, la verdad que yo no lo sé, porque la justicia también muchas veces cuando uno habla del lawfare, habla de la justicia como un bloque corporativo que no lo es. Y yo tampoco creo que haya en la libertad de algunos presos, creo que haya tampoco una actuación en bloque de la justicia. Me parece que son casos excepcionales, porque no nos tenemos que pasar por alto que las cárceles están repletas. Absolutamente. Y que diariamente, por lo menos... Pero es cierto que esto que usted dice que es verdad, lo venimos escuchando hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, pero hay una realidad también que existe. A ver, con mi Fiscalía de Distrito, en estos días se dictó el procesamiento de una banda de aproximadamente una decena de motochorros, a los cuales le pudimos probar unos 30 hechos. Porque esa es la lógica que yo creo que debería imprimirse a la investigación judicial y debería ser una preocupación del ministro de Justicia. ¿Somos eficaces a la hora de combatir el delito? ¿Cuántos casos píparos vamos a volver a ver, a volver a escuchar? ¿Todo el tiempo? ¿No aprendemos nada de las cosas? Bueno, me parece que esos son los temas que le importa al ciudadano, que le importa a la sociedad. No si el juez tal fue a ver al presidente. En todo caso, analicemos si esa visita al presidente tuvo que ver algo con lo que escribió en su fallo. Y si ese fallo puede ser rebatible porque utilizó prueba falsa, porque evaluó mal las constancias de la causa. Eso es lo importante. Es decir, todo teoría del lawfare, eso realmente es un insulto a la inteligencia del ciudadano. Dígame, usted decía recién cuando hablaba de los motochorros que cuesta mucho llegar. Claro. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque a usted le arrebatan el celular y usted piensa, me robó un motochorro. Y en realidad ese motochorro probablemente actuó con 4 o 5 cómplices. Había un auto de apoyo, había alguien que lo miraba, la moto tenía tal vez la chapa cambiada, la moto no estaba a nombre del que la manejaba. Un montón de circunstancias. Nadie ve bien qué número de chapa era, la gente no tiene ganas de salir de testigo. Entonces uno empieza a hacer un trabajo casi de hormiga. Empieza a buscar a ver si hay una cámara privada, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Hablo de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. No, está claro, está claro. Hay un sistema... Los 30 casos que usted mencionó eran de la ciudad. De la ciudad. Hay un sistema que es el Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad, que funciona muy bien y que hace un seguimiento, pero tenemos que tener alguna pista, tenemos que tener una denuncia. Por ejemplo, de estos 30 casos que le acabo de mencionar, solamente había denunciado un puñado de ellos las personas. Nosotros, gracias a las escuchas telefónicas que pudimos obtener por orden del juez Conciancis, del juzgado de menores 6, la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad logró rápidamente ubicar estas víctimas, estos hechos, y hacerlos que hagan la denuncia y así poder sumar a las personas que pudimos ir identificando eventuales años de condena, eventuales hechos para un procesamiento. Bueno, hoy, hace unos días, un procesamiento, 30 hechos, una banda de una decena de personas, entre otras bandas que pudimos descubrir a lo largo de estos últimos 2 años, que recrudeció mucho el delito llamado de motochorros, ¿no?
O sea, es una investigación difícil que se tiene que hacer de una manera más sustentable, porque yo puedo hablar de lo que pasa en mi distrito, pero hay otros distritos donde por ahí se toman los casos de distinta manera, ¿no? Pero bueno, me parece que esas son las cosas que nos preocupan a todos, ¿no? O sea, poder salir a la calle sin tener siempre la sensación de que a uno lo están por robar. Fiscal, muchas gracias por estar. No, gracias a muy ustedes. amable. Gracias, muy amable. Bueno, Nosotros ¿vamos a la barra? vamos a tener que ir a la barra. Sí, Vamos a la barra. vamos a la barra. ¿Sabes lo que quiero mostrar? A ver, ¿una foto? No, sí. ¿Alguna Sí, foto? sí, porque estaban reclamando a producción que no mostraba la foto. Ah, Hay una persona que se tiene que seguir acercando. sí, ahí se va Se acercando. va acercando, ¿no? Bien. Con los taquitos. Muy bien. A ver, director, queremos ver la foto. Vamos a empezar con la foto. Ahí está. Esto es hoy a la tarde. Hablábamos recién con el fiscal de la asunción de Martín Soria. Esta es la asunción. Ujú. A ver, no tiene nada de extraordinario. ¿Vos le ves algo extraordinario? Estoy hablando en términos políticos. ¿En términos políticos? No. Bueno, ¿cuánto tardé en nombrarte? Bueno, eso sí. ¿Vos, Jamín, le ves algo extraordinario? No, cariñoso por ahí, pero... Bueno, está muy bien. Vamos a tomar la pista de Jazmín. El señor presidente es la autoridad que en esta instancia Ujú. está pidiéndole a los ciudadanos cuidados, distanciamientos, barbijos. Nada de lo que hay en A ver. esta foto. Yo no sé cómo no se dan cuenta. La verdad, no sé cómo no se dan cuenta, cómo no toman alguna precaución. Bueno, yo me pongo el barbijo. También el presidente está vacunado, pero eso no significa nada. No. Porque Martín Soria probablemente no lo esté, y además nadie sabe tampoco cuánto la vacuna te da una protección absoluta en el tema del COVID. Lo cierto es que esta fue la foto de hoy, Ujú. en el momento de la posasunción, había asumido, lo estaba felicitando. Bueno, una pésima señal para una sociedad. Todos estamos atentos a cómo viene creciendo el tema de los contagios, el tema de los fallecimientos, y el gobierno, este fin de semana particularmente, y hoy, la verdad que produce comunicaciones que son difíciles de entender. No sé qué te pareció a vos. No, a mí me parece que empezamos con una cadena nacional del otro día del presidente, el día que Macri presenta el libro, que no se entendió muy bien qué dijo, porque la verdad ese día no anunció No, nada. pero dijo en un acto que pareció de sinceramiento, bueno, las previsiones no se dan como nosotros pensamos. Cuando habló de las vacunas, luego uno dijo, bueno, Sí. pero al día siguiente, pero en el mismo discurso dijo que se iban a vacunar 65, que se iban a recibir 65 millones de dosis, Claro. no sé cuándo, pero... Por eso, entonces, tomando lo que decías antes, la cadena nacional comienza siendo imprecisa. Lo que estaba para mí era abriendo el paraguas de lo que se nos viene. Y así fueron sucediendo más anuncios, el del día domingo y el de hoy, en el cual el gobierno no termina de dar mucha pista de medida muy concreta, salvo el cierre de fronteras, en lo que a mí me parece que tiene que ver más con que el gobierno está midiendo lo del costo político. Sí, y yo creo que está midiendo o está tratando de preparar un terreno quizás para medidas más severas a futuro que haya que tomar, preparando el terreno y tanteando cómo es la reacción también, ¿no? Exacto. Porque lo de Formosa, aunque Formosa es Formosa, no es todo el país, lo de Formosa es un tema que siempre está en el radar del gobierno. Me parece que la conferencia de prensa de Cafiero del otro día y la de Matías Lames de hoy, la verdad que fue inexplicable. Tan inexplicable que en verdad la rueda de prensa la iba a dar Carla Bisotti. Y la bajaron por una razón, ¿vos sabés por qué razón? No, contanos. Bueno, la bajaron porque hay una denuncia de 60 vacunas enviadas subrepticiamente en un avión de aerolíneas Exacto. al Calafate. Como esa noticia se sabía, el gobierno pensó que colocarla en la conferencia de prensa la iba a dejar en un Claro. blanco para que los periodistas le preguntaran. Entonces resolvieron que la conferencia de prensa sobre el coronavirus y sobre el cuidado de la salud lo diera el ministro de Turismo.
Y el gobierno después de esto que vos decís da un comunicado en el cual cuenta que esas vacunas se enviaron por una definición del Malbrán. Que el Malbrán, y que es habitual que las vacunas se manden de hospital a hospital. Con lo cual, ojo, porque evidentemente el Malbrán vuelve a acumular una cuestión complicada. La otra cual es claramente la que todos sabemos, la del vacunatorio VIP, que llamativamente el hombre que destapa esta historia, contando alegremente en un programa de radio que se dio la vacuna gracias a su amigo Ginés, este domingo el presidente de la Nación le dio una entrevista radial a Berbisky, con lo cual, evidentemente, no hay ningún lío con Berbisky. No creo que haya lío. La verdad que fue, a ver, a mí me hace ruido que el presidente haya dicho, después del escándalo del vacunatorio, que había entregado al mejor sanitarista de la historia argentina, que había entregado por cometer un error. Y en verdad lo que hace en la entrevista es convalidar aquel que había participado del error, ¿no? Exactamente. Mientras Ginés fue enviado a su casa, claro. Encima, un hombre que, como queda claro que Berbisky se termina vacunando en el ministerio porque cuando supuestamente tenía que ir al Posadas, desde el propio Posadas dijeron, ojo que por ahí no es bienvenido acá este hombre, entonces Berbisky termina yendo a vacunarse a un lugar a metros del despacho de Ginés González García, quien no lo reconoce como amigo a Berbisky. No, pero él sí. Viste que hay amistades que no son correspondidas. Hay amores que no son correspondidos, claro. Vamos a ver, y ahora seguimos hablando, vamos a ver la placa, director, de cómo está el sistema de vacunación en la región, cómo vienen los números, teniendo en cuenta que, bueno, los casos vienen creciendo, ahí lo tenemos. Ahí está. Chile con 50.46 por cada 100.000 habitantes. Uruguay 14.69 por cada 100.000 habitantes. Fue el último país que empezó a vacunar. Exacto. Brasil nos pasó, pese a que es un desastre. Es un desastre. 8.33 por cada 100.000 habitantes. Y Argentina 8.02 por cada 100.000 habitantes. Hoy la ciudad avisó y comunicó cómo sigue la vacunación, tanto para los mayores de 75 a 79, se habían vacunado los mayores de 80, y también la inscripción para los de 60 a 64. Exacto, porque ahora, que esto es lo que se ha difundido sobre todo hoy, el temor es que se han detectado en la comunidad, en la Argentina, algunos casos de las nuevas cepas. La que más preocupa es la de Manaos, la brasileña, porque aseguran los que entienden de esto que tiene mayor capacidad de contagio y mayor capacidad de daño. ¿No? Y también han detectado en los pocos casos de los turistas que han venido la californiana también, con lo cual sí, que dicen que no se sabe muy bien qué efectos produce, pero en el caso de la de Manaos sí. Y lo que explicaba hoy el doctor Quirós es que, bueno, el doctor Pedro Can en la conferencia de prensa, que una de las cosas que se trata de aletargar este tema de los contagios es porque cuanto más se demore y más lenta sea la reproducción local, menos capacidad de generar una cepa propia va a haber en la Argentina. Y interesante el doctor Pedro Can, que dice hoy dijo que no había ninguna chance de ir a fase 1 como era inicialmente, que es importante que lo diga el doctor Pedro Can, porque era que al principio de toda esta historia, hace un año y pico ya. Yo quiero ver. ¿Vos decís? No lo sé. Yo creo que el gobierno no quiere volver. Ahora, yo no sé en qué situación defensiva sanitaria va a estar la Argentina en términos de vacuna cuando llegue mayo, junio, que van a ser los meses, en principio, más difíciles. Y el tema de elecciones, puede reflotarse, porque en Chile hay una modificación ahora con la elección finalmente y son los más vacunados. Chile tenía elecciones ahora. En mayo, en abril, y lo pasan para mayo. Claro, y también es cierto que tiene una alta vacunación, pero a la par un alto nivel de contagios. Sí, algunos discuten la eficacia, incluso el doctor Pedro Eduardo López, que la vacuna que tienen ellos, la China que tienen ellos, es el 52%, con lo cual tampoco es la mejor vacuna. Sí tienen Pfizer, pero tienen una China que no está importante. Igual, tomando lo que dice Jazmín de las elecciones, hasta ahora los plazos siguen siendo agosto las PASO,
y Vamos a ver. octubre Vamos las a ver. generales, ¿no? Estamos en fin de marzo. Fin de marzo. Bueno, y vos traías Vengo buenas con noticias. buena noticia. Dale, dale, dale. Qué bien, al fin. Porque y se dos aprobó- investigaciones. Y dos investigaciones. Dale. Primero vamos a la buena noticia, se Sí. aprobó ganancia finalmente en la Sí. Cámara de Diputados, una se sesión enteró nadie. larguísima, un sábado. No se enteró nadie. Terminamos votando. Se va a anotar en el terminamos. bolsillo, Sí, se va a en el anotar, imaginado, en el bolsillo. A las 8 de la mañana terminaron votando. Lo interesante ahora pasa al Senado, mañana se empieza a debatir ya en comisiones. El Senado, por el tema COVID, y diputados también firmaron que van a trabajar como todo el sistema público solo remoto. Remoto. Sí, así que mañana en comisión va a estar el ministro en forma remota, el ministro de Trabajo Moroni, participando para que, bueno, en el Senado es casi un trámite, el tema ganancias se va a aprobar rapidísimo. En diputados hay una modificación interesante que se le hizo ya adentro del recinto, horas antes de votarse, que fue el tema de las pensiones de los expresidentes. Que acá entraba el tema de Cristina Kirchner, claro, porque ella cobra su pensión como expresidenta y la pensión como viuda de un expresidente. Claro. Bueno, finalmente se incorporó un artículo porque ¿qué pasaba? Estas pensiones no pagaban ganancias porque estaban asimiladas al sueldo que cobra un juez de la Corte. Correcto. Y como los jueces de la Corte no pagan ganancias, bueno, ellos tampoco, digamos, estas pensiones no pagaban ganancias. Ahora van a pagar. Bueno, Mirá vos. mejor. Así que fue ¿Qué una opina la modificación. Corte? No sabés, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las investigaciones? Y vamos a ver las investigaciones, porque también, antes de que después de que se votara ganancias, habló Fernando Iglesias y dijo que lo había un par Ah, suyo. sí, que tú... Sí, tenemos un empujón. Así de barrio. Que lo hizo Trastabillar. A lo Berni, a lo Acá Berni está, con acá lo Villalba. tenemos. Ahí está Fernando Iglesias y, digamos, la víctima, el victimario, Es hermano de Angelici, parece, ¿no? Carlos Alberto Vivero, es del Frente de Todos de Sí. Neuquén. A él apuntó Iglesias y hoy habló Vivero, dijo que había sido una discusión en el pasillo, que se subió de tono y que fue un empujón del estilo salí de acá, Salí de acá, no me eso es lo toques. que dijo él, salí de acá y que no pasó más. Él dijo que lo empujó, que se trastabilló, que casi se cae. Pero hay testigos de lo que pasó. Hay ¿Y testigos que esta de es una puntos investigación? Esta es una investigación ¿Pero porque quién la va a hacer? Perdón. las diputados, vamos a abrir, No. yo digo vamos como si fuera una más. No, bueno, cerremos todo. Una- No, es poco. No, ¿Pero qué decía el general? Es parte del reglamento, artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, a una comisión disciplinadora. Se van a reunir, se van a armar 5 diputados que van a investigar esta situación. Bueno, vas a tener que ¿Qué contar, sanción le vas a corresponde tener que contar los capítulos a Vivero? de esa investigación. Sí, ¿eh? por supuesto, voy a estar muy atenta a ese tema, todavía no Muy se bien. conformó. Y la ¿Hay otra? Sí, hay otra. Dale. Mónica Frade, de la coalición cívica, ¿se acuerdan la diputada que lleva a cada Ah. sesión? Le robaron la careta y el gorro, fue a una comisaría e hizo una denuncia. No, ¿Qué no. denunció? ¿Qué denunció? Muy bueno que le Que le robaron. robaron, que su ausencia se dio entre las 20 y las 22:30. Espera, ¿la billetera le notando robaron? No. La careta y el gorro. No puede denunciar No, eso en estamos- la policía, no, por Estamos favor. estamos mal, Jamé. Estamos Bueno, mal. son mis novedades. ¿Les gustan? No, Yo les extraordinario. cuento las investigaciones que voy a estar siguiendo de cerca. A ver No, qué no, pasa. Le dijo también al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que le habían robado la careta de Gildo Infran. Mónica Frade es la diputada que fue varias veces por el tema Formosa a Sí, Formosa, justamente. efectivamente. Y dijeron que iban a revisar las cámaras. Bueno, extraordinario los dos Ulorini temas. investiga. Los dos temas que tenemos de investigación, el empujón y la careta robada. Bueno, como esto es poco, es Argentina. Vamos a un corte, a la vuelta con Pablo jugamos a las cartas. Y estamos de vuelta con Pablo. ¿Vamos a jugar las cartas? Y es lo que hacemos siempre. Me Los gusta. lunes. Antes lo hacíamos los jueves, ahora los lunes. Ahora lo hacemos los lunes. Bueno, a ver. Vamos con la primera, director. A ver cómo nos va. A ver. Y sí, empezamos con... Mirá, Y sí. mirá. El vacunado. Yo El digo, vacunado. había necesidad de sacar. Digo, el presidente lo sacó con la entrevista con Berbisky. Ujú. El mismo día que el gobierno aprobaba ganancias, Sí. el diputado Valdés dijo, bueno, yo no estoy dispuesto a robarle la vacuna a nadie, la segunda dosis no me la doy. Claro. Pero ya se había dado la primera. La una a alguien se la choreó, porque evidentemente la segunda no, pero la uno se la choreó. Reinstaló el tema del vacunatorio VIP. La verdad que es muy difícil de entender. Lo tenía guardado, tenía necesidad de decirlo, evidentemente. De Lo hizo en el blanquearlo, decís recinto
de la Cámara de Diputados, la honorable Cámara de Diputados. Increíble. Yo la verdad que no... Que además que, digo, que se lo crea que no le robó a nadie, eso es lo grave. Claro, bueno. Que se crea, políticamente se puede decir cualquier cosa, que crea que no robó la vacuna. No, bueno, se la, a una persona, una dosis a una persona se la sacó. No se da la segunda dosis, está bárbaro, no se tendría que haber dado la primera. Exactamente, es lo que tendría que haber pasado. Va el 4 de copa, se lo mandamos ahí. Él tiene como un quincho ahí por Sí, Almagro, sí, un café. Se la mandamos ahí, para que la ponga las palabras. en su colección, efectivamente. Exactamente. Vamos con la siguiente. A ver si nos va mejor. A ver si nos va mejor. Mira vos, qué rápido el ancho de oro, ¿eh? Y este es medio facilongo, ¿eh? Y sí. Medio facilongo, vamos a darle el mérito. A ver, presidente de la Cámara de Diputados. Nos lo contaba Jazmín, ¿no? Claro, sacó la ley, pero además la sacó sin votos en contra. Exactamente. No es muy común que una ley salga de impuesto, en este caso de impuesto a las ganancias, que salga sin votos en contra. Un sábado, está bien, digo. Y se la cargó toda él, ¿no? En los términos políticos se la carga él como que él es el dueño de esta iniciativa dentro del Frente de Todos. Así ¿no? es. Después hizo los deberes como correspondía con Cristina y Alberto cuando dijo con Máximo, que ¿qué alianza el Fondo Monetario no se puede tomar una deuda que no se puede pagar, bueno, pero no importa. Pero un poquito más. Va a Tigre, ¿se la mandamos a Tigre? Se la mandamos a el Tigre ancho de oro se la mandamos a Tigre. Ahí. Cristina va al quincho. Para que lo disfrute. Cristina va al quincho del de Tigre. Eso dicen, pero pasa que yo creo que hay un poquito de fábula en eso. Yo sé de una. De una seguro. Yo creo que hay un poco de fábula. ¿Vos decís que hay un poquito? Ya la vamos a discutir. Ya la vamos a averiguar. Vamos con la última, director. Terminamos mejor. Mirá, Opa. Mirá, esto, antes de empezar, te digo, esto es dedicado a Daniel Fernández Canedo, que siempre pide premios buenos. Bueno, hoy hubo 2. Pero se van a desmayar un montón de gente al ver que le damos un ancho de oro a Cristina. La doctora. Un montón de gente que se la doctora. No Vamos a ver por qué. A ver, director. A ver. Ahí está. Ah, muy bien. El otro día, el jefe de gobierno porteño, a quien le ha tirado macetazos todas las veces que pudo, contó la historia de su padre que fue secuestrado durante la dictadura. Entonces, a raíz de eso, la doctora sacó un tuit que dijo, más allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los 2 principales dirigentes de la oposición, ¿cuál es el otro? Mauricio Macri. Comparta sensibilidades, vivencias y miradas similares sobre la tragedia de la dictadura cívico-militar. No solo hace esto, sino que aparte en ese tuit retuitea la nota donde Clarín cuenta lo de Larreta, con lo cual lo elogia Larreta y retuitea una nota de Clarín. Tuvo que ser atendida por vaídos y descompostura, porque estos gestos, la doctora, no son muy comunes y provocan espasmos, emociones fuertes. Aparte, en los mismos días que fue el discurso de las flores, que estaba encendida realmente. Absolutamente, la doctora, ¿eh? Absolutamente, pero reconocemos que es un buen gesto, más allá de cómo le cayó, es un buen gesto y va el oro al Senado. Exactamente. Nos vamos al Senado. Muy bien. ¿Nosotros? ¿Nos vamos? Sí, señor. ¿Te veo el lunes? Nos vemos el lunes, sí. El lunes que viene en La Rosca, como siempre. Chau, buenas noches. Buenas noches. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Arrancó el 2021 con la billetera